Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar, y es uno que toca el corazón de muchos de ustedes que siguen de cerca la vida y la carrera de Kerem Bürsin. Como bien habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en algo bastante personal, la supuesta falta de confianza de Kerem Bürsin en las personas tras su mediática relación con Hande Erçel. Así que si están listos para desgranar este tema, para entender un poco más qué hay detrás de estas afirmaciones y para reflexionar juntos, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, recuerden, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a ser directos desde el principio. La noticia que ha circulado en varios medios y redes sociales, y que seguramente ha generado muchas conversaciones, es que Kerem Bürsin, tras su relación con Hande Erçel, ha tenido dificultades para confiar en las personas. Esto, por supuesto, es un tema delicado, porque hablamos de la vida personal de un actor que, si bien expone gran parte de su vida al público, sigue siendo una persona con sentimientos y experiencias que lo marcan. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y a nivel internacional. Sus personajes en la serie Sen Kalkapm crearon una química tan palpable que traspasó la pantalla, y el público se enamoró perdidamente de Kerem y Hande como pareja. Vimos publicaciones juntos, momentos que parecían genuinos, y una conexión que muchos esperaban que durara. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas tienen un ciclo, y la de ellos llegó a su fin. Y es precisamente después de esa ruptura donde, según algunos reportes, Kerem ha mostrado ciertas reservas, una especie de cautela aumentada a la hora de relacionarse con nuevas personas, tanto en el ámbito personal como quizás en el profesional. La pregunta clave aquí es, ¿hasta qué punto es cierta esta afirmación? ¿Y qué podría significar para él? Analicemos un poco el contexto. Cuando una relación es tan pública y genera tanta expectación, la presión sobre esa pareja es inmensa. Cada paso, cada gesto, cada palabra es analizada. Cuando esa relación termina, especialmente una que fue tan idealizada por el público, las repercusiones pueden ser significativas. Para una figura pública como Kerem Bürsin, que ha experimentado un nivel de fama considerable, la exposición mediática es una constante. Sin embargo, las relaciones personales son un terreno mucho más vulnerable. Es importante recordar que las declaraciones que sugieren que Kerem Bürsin no confiaba en nadie tras Hande provienen, en su mayoría, de fuentes no oficiales, de rumores y de interpretaciones de su comportamiento público o de supuestas filtraciones de personas cercanas. En el mundo de la farándula, los rumores vuelan y a veces se convierten en verdades aceptadas sin una verificación sólida. Podríamos estar ante una exageración, una mala interpretación de su necesidad de privacidad después de una ruptura, o incluso una estrategia para mantener un aura de misterio. Pero si tomamos estas afirmaciones como un punto de partida para la reflexión, ¿qué podría haber detrás de esta supuesta desconfianza? Una ruptura, sobre todo si ha sido dolorosa o inesperada, puede dejar cicatrices emocionales. Si además esa relación ha sido objeto de escrutinio público constante, la sensación de vulnerabilidad puede magnificarse. Es natural que una persona que ha expuesto su corazón y que ve su relación analizada y juzgada por miles o millones de personas, desarrolle una mayor cautela al abrirse de nuevo. Podría significar que Kerem se ha vuelto más selectivo con quien comparte su vida privada, que ha aprendido a protegerse mejor de las opiniones externas y de la presión mediática que puede rodear una relación amorosa. Además, pensemos en el entorno en el que se desenvuelven las celebridades. A veces la línea entre las relaciones genuinas y aquellas que pueden estar influenciadas por el interés profesional o la fama, puede volverse difusa. Tras una relación tan destacada, es posible que Kerem haya reflexionado más sobre la autenticidad de las interacciones que tiene. Esto no es necesariamente un reflejo negativo de él, sino quizás una evolución en su forma de entender las relaciones humanas y la confianza. Podría ser que esté priorizando la calidad sobre la cantidad, buscando conexiones más profundas y significativas en lugar de relaciones superficiales. Otra perspectiva a considerar es cómo estas supuestas dificultades de confianza podrían afectar su carrera. Se traduce en una menor apertura a proyectos colaborativos, en un muro más alto con la prensa o en una elección más cuidadosa de los proyectos en los que participa.
Es difícil saberlo con certeza sin que Kerem se pronuncie directamente sobre este tema de manera detallada. Él, como muchos actores, es bastante reservado en cuanto a su vida privada, y prefiere centrarse en su trabajo. Lo que sí es claro es que la intensidad de la relación Kerem-Hande generó una gran base de seguidores que se involucró emocionalmente con ellos. Cuando esa relación terminó, muchos de esos seguidores se sintieron decepcionados o curiosos, y continuaron buscando información y especulando sobre sus vidas. Es en este caldo de cultivo donde surgen estas afirmaciones, alimentadas por la constante búsqueda de noticias sobre la pareja y sus vidas post-ruptura. Podríamos también especular que, si bien la ruptura con Hande fue un punto de inflexión, la supuesta desconfianza podría ser más amplia, una lección aprendida de experiencias pasadas, tanto personales como profesionales, relacionadas con la forma en que las relaciones son expuestas y tratadas en el ojo público. La industria del entretenimiento, con su naturaleza volátil y a menudo superficial, puede llevar a cualquiera a adoptar una postura más defensiva con el tiempo. Sin embargo, es fundamental evitar caer en el sensacionalismo o en juicios apresurados. La vida de Kerem Bürsin es suya, y sus decisiones sobre con quién confía y cómo maneja sus relaciones son suyas. Lo que sí podemos hacer es utilizar esta conversación como una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la confianza, la intimidad en la era de las redes sociales y el impacto que la fama puede tener en la vida personal de las personas. Para él, como para muchos, quizás la clave después de una experiencia intensa sea redescubrir quién es uno mismo, sanar y reconstruir la confianza en uno mismo primero. Y a partir de ahí, abrirse gradualmente a nuevas personas, con un entendimiento más maduro de lo que significa la verdadera conexión. No es una señal de debilidad, sino de crecimiento y autoconciencia. En definitiva, el título Kerem Bürsin sincero, no confiaba en nadie tras Hande nos invita a pensar en el impacto de las relaciones públicas y las rupturas en la vida de las figuras conocidas. Si bien no podemos confirmar al 100% la veracidad de estas afirmaciones sin una declaración directa de Kerem, sí podemos deducir que tras una experiencia de alto perfil, es natural que una persona se vuelva más cautelosa y reflexiva sobre sus relaciones. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar las implicaciones de esta noticia sobre Kerem Bürsin, reflexionando sobre la posible desconfianza que podría haber desarrollado tras su relación con Hande Erçel. Hemos explorado las razones por las que esto podría suceder, considerando el contexto de la fama y las relaciones públicas en la industria del entretenimiento. Lo importante es recordar que, aunque sigamos a estas figuras públicas, su vida personal es un espacio privado, y cualquier declaración sobre ella debe tomarse con cautela y empatía. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que es probable que Kerem haya desarrollado esta desconfianza? ¿Cómo creen que la fama afecta la capacidad de confiar en las personas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.